Bueno, chicos, bienvenidos a una nueva sesión de la cátedra de aplicaciones de base de datos. En el día de ayer, por inconvenientes eléctricos que se salen de nuestras manos, eh, no pudimos terminar con el tema del inner join, la explicación. Entonces, digamos que el tema quedó un poco en el aire. El día de hoy vamos a iniciar o debemos iniciar con la parte de la implementación ya de C# en MySQL, pero entonces antes de llegar a esa parte vamos a terminar la explicación del inner join, porque de verdad que quedó ahí en el aire y yo sé que quedaron muchas dudas. Entonces, antes de entrar en materia con el material del día de hoy, entonces recordemos un poco de lo que decíamos que era el inner join. Decíamos que al igual que el producto cartesiano, el inner join lo que nos permitiera la combinación entre dos o más tablas, y que para poder hacer esa combinación o ese emparejamiento tenía que haber una relación de campos entre esas dos tablas. Entonces decíamos que, por ejemplo, si teníamos las dos tablas empleado y departamento, en este caso podíamos ver que las dos tablas estaban relacionadas por medio del código o ID del departamento, porque en la tabla empleado había un código departamento que hace referencia a cada uno de los ID con los cuales está identificado cada uno de los departamentos, que por lo tanto, para hacer una extracción de toda la información que está en estas dos tablas, entonces lo que teníamos que hacer era un select asterisco from, indicando qué tablas íbamos a unir. En este caso es la tabla empleado inner join, que es la sentencia o instrucción que nos permite la unión o combinación de las dos tablas, y la segunda tabla que vamos a intervenir, que en este caso sería la de departamento, que una vez tenemos esto, el inner join, veíamos en la parte de la teoría, para completar la sintaxis debíamos decirle o completar la sentencia indicando por medio de qué tabla era que había una relación entre las dos tablas, y que eso lo hacíamos diciendo o colocando la palabra on, y entonces decíamos cuáles eran esos dos campos que conectaban las tablas, si lo podemos o lo queremos decir de esa forma. En este caso, los dos campos relacionales entre la tabla empleado y la tabla de departamento es el código de departamento que está en la tabla del empleado y el código que está en la tabla de departamento. Por lo tanto, esa sería la condición de unión o el campo relacional entre las dos tablas. Por lo tanto, aquí decimos on empleado.id departamento sea igual a departamento.id. Decíamos también que la presentación de los resultados va a estar condicional a que en los dos campos o los dos registros de campos de ambas tablas haya información. Que si, por ejemplo, en la tabla 1 no había un registro relacionado a la tabla 2, ese registro no se iba a mostrar. Entonces veíamos por este pequeño ejemplo donde veíamos que en la tabla empleado el registro Juan en el ID de departamento no tenía ningún campo o registro que lo permitiera relacionar con la tabla de departamento, que por eso y por lo tanto no se iba a mostrar este resultado, porque no había un, un campo de registro relacionado
cabe anotar de que si igual nosotros lo queremos mostrar, el inner join tiene una instrucción para mostrar todos los registros, incluyendo los que no tienen registros asociados, como en este caso, pero normalmente la instrucción no trae registros que no tengan registros asociados con la otra tabla. Entonces aquí vemos que él empieza a hacer la intersección, empieza por mi primer registro, como tiene la ID del departamento, va a la tabla de departamento para ver a qué hace referencia ese registro. Al momento del resultado nos muestra el nombre del empleado, el ID del departamento, que este ID es el de la tabla empleado. Si se fijan aquí lo indica, aquí dice empleado.nombre, después empleado.id de departamento y luego departamento.id. Es decir, esta sería una forma gráfica como se está realizando este proceso que está aquí, donde empleado.id departamento sea igual a departamento.id. Como va a traer todos los registros, él va a hacer una combinación de todos los registros que tienen ambas tablas. Por lo tanto, el resultado sería este. Va a traer el código, el NIF, el nombre, el apellido 1, el apellido 2, el código del departamento. Estos serían los campos referentes a la tabla empleado y luego coloca los campos referentes a la tabla departamento, que son código de departamento, nombre, presupuesto y gastos. Entonces aquí nos damos cuenta que esta intersección o unión que está aquí está representada en esta combinación de registros. Aquí vemos código de departamento que está en la tabla empleado es igual al código que está en ID de departamento, y así para cada uno de los registros. Entonces, digamos que esa era la parte conceptual que mostrábamos referente al inner join. Luego nos fuimos a los ejemplos. Entonces, decíamos que teníamos esta primera consulta. Y para ahorrar tiempo, ya tengo aquí listas las consultas que vamos a realizar. Entonces teníamos esta primera consulta que decía desplegar los empleados. Nos pedía mostrar su nombre y nacionalidad, es decir, de la tabla empleados vamos a mostrar el nombre y la nacionalidad y las películas donde trabajaron esos empleados. Esa información no nos están pidiendo expresamente el nombre de la película, sino el identificador de la película. Por lo tanto, vamos a traer el código. Entonces, aquí para que se entienda un poco mejor, voy a mostrarles algo acá en el Workbench. Una de las herramientas que nos provee el Workbench, que a mí me parece genial por su utilidad, denme un segundo, es que una vez que ya yo tengo mi modelo relacional definido mediante tablas en MySQL, es decir, cuando ya yo hice la creación de tablas, cuando ya yo hice todo ese proceso, asigné llave, creé los campos y todo, él me permite hacer un proceso de ingeniería inversa para, a partir de esa definición de tablas, llaves, campos, tipo de campos que ya yo hice, obtener el modelo entidad relación o modelo relacional. Entonces, como ya yo tengo la tabla cine creada con sus tablas, cine, empleado, película, persona, trabaja, y cada una de esas tablas, aquí vemos que tiene definidas
sus campos, sus llaves primarias y llaves foráneas, yo puedo hacer un proceso de ingeniería inversa sobre esa base de datos y obtener el modelo de entidad-relación. ¿Cómo lo hago? Me voy a, déjenme me acuerdo, aquí está. Ingeniería en reversa. Entonces aquí lo primero que me pregunta es sobre qué servidor o conexión lo voy a hacer. Y le doy siguiente. Hace una selección de todas las bases de datos que tengo en ese servidor o en esa conexión. Y ahora me pregunta de qué base de datos lo quiero hacer. Entonces yo aquí le digo de la base de datos Cine, le digo siguiente. Ya hizo el proceso, le digo siguiente. Y le digo ejecutar. Empieza a realizar el proceso. Le vuelvo a decir siguiente. Me dice si intervinieron 5 tablas de la tabla Cine, finalizar. Entonces, aquí podemos ver el modelo entidad-relación. Y tenemos la tabla película, tenemos la tabla trabaja y tenemos la tabla empleado, que son las que están relacionadas. Estas vamos a dejarlas por acá porque de momento no nos interesa. Entonces, ¿se acuerdan que yo ayer les decía? Déjenme y muestro la pantalla. Yo ayer les decía, en la consulta me está pidiendo, así, que despliegue el nombre y la nacionalidad del empleado. Y decía, esa información la encuentro en la tabla de empleados. El nombre y la nacionalidad. Entonces ya yo sé que una de las tablas que voy a intervenir es la de empleado. Luego la consulta nos dice, y las películas donde trabajaron, y deben mostrar el identificador de la película. Entonces yo decía, como me está hablando del identificador de película, eso quiere decir que entonces debe ser de la tabla película. Entonces yo iba a la tabla película y efectivamente ahí estaba el identificador de la película. Pero entonces iba a la lógica del inner join. El inner join me dice, ojo, para que tú puedas combinar dos tablas, debe haber una relación directa entre ellas. Entonces, sin haber visto el gráfico, yo les decía, bueno, en la tabla película hay algún campo o algún identificador o algo que me permita extraer la información de los trabajadores que trabajaron en esa película, y decíamos que no. ¿Que por qué? Porque a pesar de que estaba el campo identificador, no había un campo que hiciera referencia a los empleados que habían trabajado en esa película. Por lo tanto, por ahí no se podía hacer ninguna combinación de tablas. Pero si seguíamos analizando, veíamos que entre la tabla empleado y la tabla película nacía una tabla trabaja, y la tabla trabaja almacena el identificador de la película, que es el que estamos necesitando acá en la consulta, y además también almacena un código del empleado. Por lo tanto, en la tabla trabaja sí hay un identificador que me permite extraer cuáles son los empleados que trabajaron en una película. Además, esta tabla tiene dos campos propios donde se almacena el nombre del personaje que usó en esa película y el cargo que tenía ese empleado. Esos campos de momento
no los está pidiendo. La consulta solo nos dice desplegar los empleados, es decir, mostrar todos los empleados. De esos empleados solamente voy a mostrar nombre y nacionalidad y la película donde trabajó. Y para eso hago una unión o una intersección entre estas dos tablas. ¿Por qué lo puedo hacer con el inner join? Porque entre estas dos tablas sí hay una relación directa, y como solamente me están pidiendo es el identificador de la película, la relación solamente sería entre estas dos tablas. Y les decía también, si me estuviera pidiendo las películas donde trabajaron, pero me pidiera el nombre de la película, esa información si no está en esta tabla, sino que está en la tabla película. Por lo tanto, sería una combinación de las tres tablas. De la tabla empleado iba a traer el nombre y la nacionalidad. De la tabla trabaja iba a ver la relación de los empleados que trabajaron en la película, y con base en el código de la película que está en la tabla trabaja iba a ir a la tabla película y traer el nombre, pero eso lo vemos más adelante. Ahora, quedó ahora un poco más claro el concepto del inner join. Sí, señor. Perfecto. Entonces ahora vamos a volver a realizar la consulta. Entonces decíamos, como estamos empezando desde cero, use cine, que es la base de datos que vamos a utilizar. Entonces decíamos, ¿qué nos está pidiendo el enunciado o la consulta? El nombre y la nombre, nacionalidad y ID de la película. Dijimos que el nombre y la nacionalidad lo íbamos a traer de la tabla empleado, y que el ID de la película lo íbamos a ir de la tabla trabaja. Entonces, utilizando alias, esto quedaba de esta forma. Espérenme que se me está poniendo lento. Vamos a apagar aquí el video. Select. Entonces, como vamos a usar alias, como estamos haciendo referencia a la tabla empleados, decíamos punto nombre empleado. Más para que podamos verlo mejor, vamos a hacerle un dex a empleado, punto y coma, y un dex a trabaja, para no equivocarnos con los nombres de los campos. Entonces, decíamos, select de la tabla empleado voy a traer el nombre y la nacionalidad. Entonces, punto nombre en coma, de esa misma tabla empleado voy a traer nacionalidad, coma, y de la tabla trabaja voy a traer el identificador de la película. Entonces decíamos que el alias para esa tabla iba a ser t.identificador. Luego de eso decíamos que teníamos que decir cuáles eran las tablas que íbamos a unir o relacionar. En este caso son la de trabaja y la de empleado. Por lo tanto, decíamos empleado con su alias inner join, eso es combinada o unida con la tabla trabaja con su alias t, y ahora viene la condición, o más que condición, la definición de cuáles son los campos en común que tienen esas tablas. ¿Cuáles son los campos o tablas en común? Para la tabla empleados es código empleado,
código empleado sea igual a en la tabla trabaja está el mismo código de empleado. En este caso se llaman igual, pero se puede dar el caso de que no se llamen igual, pero sí hagan referencia a la misma información. Entonces, de esta forma, revisemos. La consulta me dice, sería esta, desplegar los empleados, nombre y nacionalidad. Select asterisco nombre empleado, nacionalidad. Esta información la traigo de la tabla empleados. Las películas donde trabajaron, ya dijimos, identificamos que era de la tabla trabaja. Entonces, trabaja punto identificador, donde empleado con su alias E se interconecte o interrelacione con la tabla trabaja con su alias T en el código del empleado. Aquí tengo un error en el guión, y en la tabla empleado sea el código del empleado, y en trabaja también sea el código del empleado. Si yo le doy enter, efectivamente me trae, está como un poquito grande, vamos a reducirla un poquitín nomás. Me trae el nombre del empleado, la nacionalidad y el identificador de la película, solo de los registros donde el código del empleado sea igual al código del empleado en la tabla trabaja. Si hay registros que no sean iguales o que estén vacíos, no me lo va a mostrar en este resultado. Entonces, si por ejemplo, vamos a hacerle un, dice que son 44 registros. Si yo le hago un select asterisco from trabaja, hay 44 registros. ¿Por qué es el mismo número de registros? Porque como esto es una tabla que nace de película y empleado, obligatoriamente, si se acuerdan cuando vimos la teoría, estas tablas que nacen de entre dos tablas tienen que tener registros relacionales entre las dos tablas padres, porque esta tabla solamente almacena llaves foráneas de las tablas padres. Si nosotros intentamos insertar o actualizar una información que no está ni en la tabla empleado ni la tabla película, en la parte teórica ya vimos que nos arroja un error diciéndonos que si estamos poniendo un empleado que no existe, nos dice que ese empleado no fue encontrado en la tabla empleado, o si decimos un código de película que no existe en la tabla película, nos va a decir que esa película no existe, pero esa parte ya la vimos en profundidad. Entonces, de esa forma sería la solución de esta consulta. Ahora nos piden desplegar el ID, usuario y password, la fecha de renovación de la tarjeta PayPal de los usuarios premium que pagan con PayPal. Por lo tanto, decíamos que eso lo íbamos a hacer con la tabla Spotify. ¿Por qué lo íbamos a hacer con la base Spotify? Entonces aquí ahora vamos a hacer el ejercicio con el Workbench. Nos dice desplegar usuario ID de usuario, username y password con su fecha de renovación de la tarjeta PayPal de los usuarios premium que pagan con PayPal. Entonces ahora le doy doble clic acá porque voy a trabajar es con esta tabla.
Si yo hago nuevamente proceso, bueno, aunque ya lo tengo acá abierto, lo que no sé si me permita hacerlo para otra tabla, base de datos, no, tengo que hacer el proceso de nuevo. Vamos a hacer el mismo proceso. Pero ahora para Spotify. Siguiente, finish. Entonces, aquí tenemos unos usuarios. Vamos a dejarlo aquí porque este lo vamos a ver ahora más adelante. De momento vamos a concentrarnos en esto. Tenemos un usuario que puede ser o Premium PayPal o Premium tarjeta de crédito. La consulta nos dice desplegar el ID de usuario, username, password y fecha de renovación de la tarjeta PayPal de los usuarios Premium que pagan con PayPal. Por lo tanto, viéndolo gráficamente, la unión o el inner join va a ser entre la tabla usuario y la tabla Premium PP, que me pide la consulta. La consulta me pide desplegar el ID de usuario, username y password. Si yo veo la tabla usuario, tiene el username, el ID de usuario, el username y el password. Por lo tanto, ya sé que estos tres primeros campos los voy a sacar de esta tabla. Y me pide la fecha de renovación de la tarjeta PayPal. Como ya sé que la relación es entre usuario y Premium PayPal, ya sé que la fecha de renovación la voy a sacar de la tabla Premium PayPal. Ahora, lo tercero que debo identificar es si hay un campo que me permita unir o combinar esas dos tablas. Si yo veo en la tabla Premium PayPal hay un ID de usuario y en la tabla usuario está ese campo, es decir, este ID de usuario está llegando como llave foránea de la tabla usuario. Como si hay un campo relacional entre esas dos tablas, si puedo hacer la unión o combinación de las dos tablas. ¿Cómo sería entonces la consulta? Como ya tengo seleccionada aquí la tabla Spotify, vamos a decirle acá Dex usuario y aquí enseguida le digo Dex Premium PP. La ventaja del Workbench es que sí me va mostrando las sugerencias. Como son dos líneas de código las que voy a ejecutar, le doy aquí. Entonces, o que me ejecutó solo una, es acá. Entonces, aquí ya hizo el DEX de usuario y ya hizo el DEX de Premium PayPal, pero aquí está el primer resultado y aquí está el segundo resultado. Entonces, decíamos, ya esto lo puedo borrar. De la tabla usuario, o sea, esta, voy a traer el ID de usuario, el username y el password. Por lo tanto, aquí voy a decir select. Entonces, como se llama usuario y Premium PayPal, yo voy a usar alias. Para usuario yo voy a decir u.alias
ID, rayita al piso, usuario, coma, u punto username, coma, y password, u punto password. Aquí tengo los tres primeros campos que voy a utilizar en la consulta. Adicional, voy a utilizar o voy a traer la fecha de renovación, pero esa la voy a traer de Premium PayPal. Entonces decimos, coma, pp, punto, fecha, renovación. Listo. Usuario, ID de usuario, username y password que vienen de la tabla usuario. Luego, la fecha de renovación que viene de la tabla Premium PayPal. Ahora, ¿cuáles son las dos tablas que voy a unir? From usuario con su alias U, inner join. La otra tabla es Premium PP. ¿Cómo están relacionadas esas dos tablas? A través de u.id usuario, en que enseguida me mostró la sugerencia, igual pp.id usuario también me mostró la referencia. Profe, porque aquí cuando estaba por acá sí me mostró las sugerencias, pero cuando estaba por acá no mostró las sugerencias, porque yo todavía no había definido los áreas a través del from. Como ya aquí ya había definido que cuando decía U estaba haciendo referencia a usuario y que cuando decía PP hacía referencia a Premium PP, al momento de venir acá ya me mostraba las sugerencias. Ahora vamos a ver si tiene algún error o efectivamente me realiza la consulta. La consulta fue exitosa. ¿Qué estoy mostrando aquí? Los usuarios que tienen fecha de renovación que están almacenados en las dos tablas. De una tabla estoy trayendo el ID de usuario, el username y el password, y de la segunda tabla estoy trayendo la fecha de renovación. De esta forma se resolvería esta consulta. Ahora vamos a la siguiente. Desplegar título original de la película y todos los campos de la tabla trabaja. Entonces aquí volvemos a la tabla o base de datos cine. Entonces creo que aquí todavía está. Vamos a verificar. Show tables. Efectivamente estamos en cine. Entonces nos dice desplegar el título original de la película y todos los campos de la tabla trabaja. Entonces volvamos a el diagrama de relación de aquí. Nos dice título original de la película. Aquí ya no nos está hablando de un código, ya aquí me está pidiendo el título original. Si yo voy a la tabla película, efectivamente hay un campo que dice título original. Por lo tanto,
esta información la voy a extraer de la tabla película. Y me dice todos los campos de la tabla trabaja. Es decir, voy a traer de la tabla película solo el nombre o el título original de la película, pero de la tabla trabaja sí voy a traer toda la información. Listo. Es decir, voy a tener como resultado el nombre o título original de la película y los 4 campos de la tabla trabaja, es decir, mi tabla resultado va a tener 5 campos resultantes. Ahora debo verificar lo segundo, que es que entre la tabla trabaja y la tabla película haya un campo referente entre las dos. Ya desde el ejemplo pasado habíamos visto que sí. Entonces teníamos que en la tabla trabaja había un identificador y que este identificador era el mismo identificador de la película. Por lo tanto, el inner join lo vamos a hacer mediante el campo de identificador que está en ambas tablas. Entonces, la consulta sería algo así. Lo podemos hacer de dos formas. Como de la tabla trabaja, nos está pidiendo todos los campos en el select, podemos poner cada uno de los campos de la tabla trabaja o podemos colocar un asterisco que desde la sesión 5 más o menos dijimos que era lo que hacía referencia a que trajera todos los campos de la tabla. Profe, pero como estamos uniendo dos tablas y estamos utilizando alias, ¿cómo haría eso? Fácil. Entonces, de la tabla película solamente voy a traer título original. Entonces vamos a decir aquí select, como es de la tabla película, me puedo decir pel, se va a hacer mi alias, título original. Vamos a comprobar que se llama así, título original con rayita al piso. Listo. Y de la tabla trabaja, yo les decía, podemos poner, como es de la tabla trabaja, yo puedo poner aquí trabaja, punto, y poner cada uno de los campos, punto identificador, punto código empleado, coma, tra, punto nombre del personaje, coma, punto tra cargo. O le puedo decir, como yo sé que como voy a traer todos los campos, lo puedo hacer con un asterisco, simplemente lo que hago es poner aquí t punto asterisco, así de fácil, sin más complique y sin más nada. La consulta me está pidiendo el título original de la tabla película, y todos los campos de la tabla trabaja. Por lo tanto, en la consulta yo le digo de la tabla trabaja, punto asterisco, eso me indica que estoy trayendo todos los campos de la tabla trabaja. Ahora, ¿cuáles son las dos tablas que yo voy a unir? From película. ¿Cómo es el alias de película? Pel inner join. ¿Con cuál estoy uniendo? Con la tabla trabaja. ¿Cuál es el alias de la tabla trabaja? Tra. Listo. ¿Cuáles son los campos que relacionan esas dos tablas? El de identificador. Por lo tanto, acá yo digo el punto identificador sea igual a tra punto
identificador. Y listo. Ya con eso construí la consulta. Entonces, ¿qué quiero que vean acá? Que a pesar de que estos dos campos o que el campo identificador no lo estoy mostrando al momento de los resultados de la consulta, como estoy interviniendo la tabla, puedo hacer referencia a ellos al momento de hacer la unificación de la consulta. Entonces, si yo le doy enter aquí, vemos que me trajo de la tabla película, solamente me trajo lo que yo le dije, pel punto título original, y de la tabla trabaja me trajo todos los campos, es decir, identificador, código del empleado, nombre del empleado, del personaje y cargo. Verifiquemos cuáles son los campos de la tabla trabaja: identificador, código del empleado, nombre del empleado o nombre del personaje que hizo la persona y el cargo. Efectivamente, la consulta está haciendo la unión de la tabla película con la tabla trabaja y me está trayendo el resultado de la consulta que yo le solicité. ¿Cómo vamos hasta ahí, chicos? ¿Ya está un poco más claro hoy? Sí, profe. Listo. Vamos a hacer otro ejemplito. Ya este es para finalizar y es un poco más complejo. ¿Por qué es más complejo? Porque hasta ahora lo habíamos hecho con 2 tablas. Ahora lo vamos a hacer con 3 tablas. Entonces, aquí me pide el ID del artista, su alias y título de la canción de todos los artistas. Entonces vamos a analizar esta consulta. Esta la vamos a hacer por acá. Aquí teníamos el modelo de entidad relación de Spotify, que es el que vamos a utilizar. La consulta nos dice seleccionar el ID del artista, su alias y título de la canción de todos los artistas. Entonces aquí pasa lo que yo les mencioné en esta primera consulta. Aquí, al momento de que me dice y las películas donde trabajó, la consulta me la facilita porque dice solamente tráigame el identificador de la película, por lo tanto yo no necesitaba el nombre. Si aquí me dijeran seleccionar el ID del artista, su alias y ID del álbum de la canción, estaríamos haciendo solamente una relación entre la tabla artista y la tabla álbum. Pero aquí sí me están pidiendo título de la canción. ¿Y dónde está el título de la canción? El título como tal de la canción está en la tabla canción. En la tabla álbum solo me está guardando el ID del álbum donde está la canción, pero como tal la información de la canción está en la tabla canción. Entonces, aquí me pide el ID del artista y su alias. Esa información la saco efectivamente de la tabla artista, porque aquí está el ID del artista y está el alias del artista. La otra parte de la consulta me dice y título de la canción de todos los artistas. Si yo trato de hacer una relación directa entre artista y canción, no hay una relación directa.
La relación se da a través de la tabla álbum. ¿Por qué? Porque una canción, a pesar de que pertenece a un único artista, el artista puede tener muchos álbumes. El álbum como tal es el que almacena la información de la canción. Si vamos al mundo real, a pesar de que la canción es de un artista como tal, que es lo que nos piden aquí, el ID del artista y su alias, y nos dicen el título de la canción, nosotros decimos, listo, la canción tal es del artista tal, pero como tal no hay una relación directa. ¿Por qué no hay una relación directa? Porque es que el artista no lanza una canción al mercado. El artista lanza un álbum y el álbum es el que contiene la canción. Por lo tanto, la relación artista-canción es a través del álbum. Entonces, en este caso, ¿cómo sería la consulta? Tenemos que fijarnos cuál es la relación entre artista-álbum y cuál es la relación álbum-artista, dado que no hay una relación directa artista-canción. Entonces, eso que yo les acabo de decir en palabras es lo que hacemos al momento de hacer la consulta. ¿Cómo lo hacemos? Entonces, aquí ya tenemos seleccionada la de Spotify. Entonces, ahora me pide. No, esta no es la de Spotify, ¿o sí? O es la de iTunes. Uy, me perdí. No, sí, es esta. Vamos a ver, a comprobar. Este modelo de entidad relación es de. Sí, es de ese mismo. Entonces, si yo vuelvo a hacer un DEX aquí, vamos a cerrar estos resultados. Vamos a hacerle un DEX a cada una de las tablas. Entonces, primero sería artista, coma, DEX, álbum, me faltó un punto y coma, punto y coma, y DEX, canción. Ejecuto todas las líneas. Entonces aquí tengo los 5 resultados. Esta es la información de artista, esta es la información de álbum y esta es la información de canción. Ahora me dicen, de la tabla canción, perdón, de la tabla artista, vas a mostrar su ID de artista y su alias. Entonces aquí vamos a decirle select ID artista. ¿De qué tabla artista? Que la voy a asociar con el alias AR, coma, AR punto alias, coma. Y voy a traer también las canciones de ese artista. Esas canciones están en la tabla canción. Entonces, canción, vamos a ponerle K y vamos a canción. Como está identificada canción por título. Entonces sería K punto título. Listo. De la tabla álbum como tal no me están pidiendo información, pero más sin embargo sí la voy a tener al momento
voy a tener en cuenta el momento de hacer la unión. ¿Por qué? Porque ya dijimos que entre artista y canción no hay una relación directa, sino una relación intermedia a través de la tabla álbum. ¿Cómo expreso eso en MySQL? En el from, yo le digo, from, ¿cuál es la primera tabla que voy a intervenir? Artista. Y dijimos que la habíamos nombrado con el alias de AR. Y dijimos que íbamos a hacer un inner join con la tabla canción, pero entonces vamos a decir aquí inner join. Pero si vemos el modelo de entidad relación o hacemos la descripción de las tablas, vamos a cerrar que ya ya está. Nos damos cuenta de que no puedo hacer un inner join directo con la tabla canción. Entonces debo hacer primero el inner join con la tabla álbum. Inner join. Álbum. Si quiero puedo darle un alias. Si no, no. Como estamos trabajando con alias, vamos a darle un alias. Álbum, le voy a decir álbum. Entonces, aquí establezco la primera relación. ¿Por qué? Dijimos que entre artista y canción no hay una relación directa, sino una relación intermedia a través de la tabla álbum. Esa relación intermedia se da entre artista álbum y álbum artista. Eso es exactamente lo que voy a interpretar o colocar en la sintaxis de la consulta. Entonces el primer inner join sería entre artista y álbum y el segundo inner join sería entre álbum y canción. Entonces, inner join álbum con su alias al unido on a través de qué campos están unidos la tabla álbum y la tabla artista, que esa es la razón por la cual no puedo hacer la unión entre la tabla artista y la tabla canción, porque no hay un campo entre ellas dos referentes. El campo referente está en la tabla álbum. Entonces, en la tabla artista y la tabla álbum, ¿cuáles son los campos referentes? En este caso es el ID del artista. Entonces, el OM sería AR.ID artista sea igual al punto ID artista. O sea, ahí tengo el primer inner join. Luego tengo que hacer el segundo inner join. Ya hice el que va de aquí a aquí. Ahora me falta hacer el de aquí a acá. Como ya tengo aquí definido el alias del álbum, lo que voy a hacer aquí es lo puedo hacer aquí seguidamente o lo puedo hacer acá abajo, es indiferente. Vamos a ver si nos da el espacio para hacerlo acá arriba. Este sería el segundo inner join. Este sería entre álbum. Ahora, ¿cuáles son los campos referenciados entre álbum y canción? Aquí veo que el campo referenciado entre álbum y canción es ID del álbum. Ese es el campo en común, si lo queremos ver de otra forma y con otra definición. El campo en común entre las tablas álbum y canción es ID álbum. El campo en común entre la tabla artista y la tabla álbum es ID artista. Entonces, a través del campo ID
álbum, hago la comparación o unión de las tablas álbum y canción. Entonces aquí sería rantan.id álbum sea igual a canción. Canción dijimos que se iba a usar el alias CA. Entonces acá coloco CA punto ID álbum. ID álbum. Punto y coma. Pero si se dan cuenta, esto funciona como un compilador y aquí él me está mostrando que esa consulta tiene un error. ¿Cuál es el error? Que pues, yo estoy utilizando un alias aquí, pero no estoy diciendo ese alias a qué tabla pertenece. Aquí tengo que decir, a ver que me muestra las sugerencias. Con M, canción. Como sea. Acá me sigue mostrando un error. Verifiquemos. Artista, ID artista. Artista.alias, coma, CA, punto título from artista como AR, inner join álbum como AL. Unidos por artista.id artista igual álbum punto ID artista inner join canciones como CA on álbum.id álbum igual CA ID álbum. Entonces lo que estoy haciendo aquí es de la tabla artista me traigo el ID del artista y el alias, y de la tabla canción me traigo el título de la canción. Esta consulta me va a traer toda la información que está en la tabla artista y toda la información que está en la tabla canción. Como no hay una relación directa entre artista y canción, sino que hay una relación intermedia mediante la tabla álbum, yo tengo que expresar eso al momento de la consulta. Entonces, primero digo o expreso la relación entre artista y álbum y luego expreso la unión o la relación que hay entre canción y álbum, que es lo que nos muestra el modelo relacional. La relación entre artista y canción no es directa, sino que hay una tabla intermedia. Por lo tanto, yo tengo que comparar primero las llaves o campos referenciados o campos en común entre artista y álbum, y luego las llaves o campos en común entre álbum y canción. Cuando yo ejecuto esta consulta, me muestra ID del artista, el alias del artista y el título de la canción al que hace parte, o mejor dicho, la canción de ese artista. Como ya yo aquí tengo la unión entre álbum y artista, yo también puedo traer a qué álbum pertenece esa canción y simplemente lo que tengo que decir es que aquí, coma, álbum, punto, cuál es el campo que me almacena el nombre del álbum. Se llama título. Entonces fíjense que aquí está lo otro que yo les decía. El campo título
se llama exactamente igual, tanto en canción como en artista. Pero al momento de usar los alias, ya yo puedo identificarlos más fácilmente porque yo aquí sé que mientras que este título hace referencia a la tabla canción, este álbum hace referencia, este título hace referencia a la tabla álbum. Entonces yo aquí digo título. Si yo ejecuto la consulta, entonces ya aquí vemos el ID del artista, el alias del artista, la canción y el título del álbum al que pertenece esa canción. Entonces aquí podemos ver cada una de las canciones, el álbum al que pertenecen y el artista que interpreta esa canción. Entonces digamos que todo este tema de las consultas, las combinaciones de tablas y todo el mundo de las consultas de el SQL es de práctica, de interpretación y de identificar qué nos está pidiendo cada una de las consultas. Al mismo tiempo, identificar o darnos cuenta de que si no hay una relación directa entre las tablas, debemos verificar si hay una relación intermedia, como se da en este caso. No siempre vamos a tener la posibilidad de tener una visual de las tablas a través de un diagrama entidad relación. Normalmente cuando se instala el SQL a nivel productivo, ya sea el MySQL o el SQL Server, solo se instala el entorno de consola. Aquí a manera de práctica yo se los mostré para mejor entendimiento a través del modelo entidad relación o modelo relacional que se genera a través de la herramienta de ingeniería reversa que nos proporciona el Workbench. Pero en el mundo real, para darnos cuenta de esto, teníamos que hacerlo a través de consola, haciendo las respectivas descripciones de las tablas y visualmente identificar cuáles son los campos en común y cuáles son los campos que hacen referencia a cada uno de los campos entre las tablas que no tienen relación directa. Entonces, chicos, de esa forma podemos decir que damos fin a la parte teórico-práctica de las consultas y de las consultas avanzadas para darle paso a ya la implementación y combinación del MySQL con el lenguaje de programación C#. ¿Alguna pregunta hasta este momento? Ok, entonces vamos a continuar con la presentación de hoy. Entonces, para la integración, espérenme, les comparto dónde está, se me perdió, está. Ok. Para la integración o poder combinar o poder a través de C# interactuar con MySQL, lo primero que necesitamos es el C#. Entonces, para instalar el C#, no sé si ya tengan instalado el entorno de Visual Basic
por alguna extraña razón en sus equipos? ¿La tienen, chicos? No, profe. Listo, entonces empecé bien, que es lo básico, que es la instalación. La instalación no es muy compleja. Hoy solamente les voy a mostrar la instalación y si alcanzo por tiempo, cómo sería el código de la conexión con MySQL. Pero vamos a darle un poquito para mostrarles por lo menos la parte de cómo se instala y qué necesitamos para conectarnos con MySQL. Lo ideal es que para mañana sí ya tengan instalado el entorno de Visual Basic. Entonces, lo primero que necesitamos es el Visual Basic. ¿Cómo instalamos Visual Basic? Sencillo. Lo primero que vamos a definir es que vamos a trabajar con el Visual Basic.NET 2019. Entonces, vamos pasito a pasito. Igual esta presentación va a estar colgada en la plataforma para que una vez se termine la sesión puedan hacer el paso a paso y poder instalar el Visual Basic 2019 en sus equipos. Entonces, lo primero que tienen que hacer es ingresar a la página de Microsoft a la sección de descargas. En la sección de descargas van a buscar, o mejor dicho, les va a mostrar diferentes opciones de descarga en referencia al Visual Basic.NET. Les va a salir una versión professional, una versión enterprise, pero con la versión community es más que suficiente. Entonces, descargan el ejecutable de la versión community una vez que ya tienen el instalador, lo ejecutan e inician la instalación. Él empieza el proceso de descarga de unos paquetes básicos y nos solicita que le indiquemos qué es lo que vamos a instalar. Entonces, en esa pantalla solamente vamos a seleccionar desarrollo de escritorio.net, desarrollo de la plataforma universal de Windows, y en la segunda pestaña de ese entorno de instalación seleccionamos la pestaña componentes individuales y le decimos, seleccionamos paquete de compatibilidad .NET 4.8. Profe, ¿cuál es esa pantalla? Es una pantalla similar a esta. Aquí, en esta parte de las opciones, es donde van a seleccionar desarrollo de escritorio.net y desarrollo de la plataforma universal de Windows. Así, tal cual dice la opción. Y aquí en esta opción que les estoy señalando aquí, que es donde dice componentes individuales, les va a salir una lista de frameworks disponibles. Nosotros vamos a seleccionar, aparecen seleccionados el 4, el 4, 4.5, 4.7, pero no aparece seleccionado el 4.8. ¿Por qué debemos seleccionar el 4.8? Porque este framework es el más actualizado e incluye muchas características ya de los anteriores. Entonces, para que de pronto no nos vaya a poner problemas de compatibilidad o de alguna cosa, lo seleccionamos para que nos los instale también. Estando en esta pantalla, en la parte inferior derecha, es decir, en esta parte de aquí, nos da dos opciones. La de instalar durante la descarga, que lo que hace es que en ese momento, a medida de que va descargando, va instalando, y nos muestra una segunda opción que dice descargar todo e instalar. Yo recomiendo que se escoja esa opción, la de descargar todo y luego instalar,
por si de pronto por alguna razón X se va la luz, se cae el internet o algo y no se completa la descarga, no vaya a quedar la instalación con problemas. Para mí es mejor que se descargue todo y luego se instale. Igual eso también depende de la calidad y de la velocidad de internet que ustedes tengan. Una vez que ya me descarga todo, instala todo, le sale una pantalla como esta, donde les dice, bueno, les puede pedir reiniciar la computadora o no. A mí no me pidió reiniciar la computadora y de igual forma me funcionó. Si les pide reiniciar, la reinician. Una vez que ya reinician, cuando ejecutan por primera vez el Visual Studio, sale una pantallita como esta, donde les pide iniciar sesión. Si quieren, pueden iniciar sesión con su cuenta de Microsoft. Yo le digo siempre, de momento, no gracias, más tarde. Ya de ahí en adelante no vuelve a salir esa pantalla. Una vez le dan ahí, él empieza a cargar algunos componentes y les pregunta cómo es el entorno con el cual ustedes quieren trabajar, con un azul oscuro, con un claro, digamos que es como el tema visual del Visual Basic. Eso es lo que les está preguntando aquí. ¿Cuál es el tema que ustedes quieren utilizar para al momento de estar trabajando en Visual Basic? Ya ustedes le dicen si el azul, si el claro o el oscuro. Ya eso queda a su criterio o gusto, y una vez ahí ya le dicen iniciar Visual Basic y ya él empieza a precargar todos los componentes y les muestra la pantalla inicial donde les pide crear el primer proyecto, su primer proyecto en Visual Basic. Entonces, una vez que ya termina la instalación de Visual Basic, ya tenemos lo primero que necesitamos. Ahora, hay otra cosa que necesitamos. ¿Qué es eso segundo que necesitamos? El, el conector de Visual Basic entre C# y la base de datos MySQL. Entonces, para eso, simplemente lo que necesitamos es especificar en el C# cuál es ese conector que vamos a utilizar, pero eso sí ya lo vamos a ver en la parte práctica para que quede un poco más claro. Entonces vamos a ver, a pesar de que ya yo lo tengo instalado, a ver si por lo menos me da opción de vamos a ver qué pasa cuando yo le doy doble clic. Entonces compartir. Entonces vamos acá. Entonces, aquí está lo que yo les decía. Cuando ustedes entran directamente al link, ahí están viendo mi pantalla, ¿me confirman? Sí, señor. Entonces aquí les pregunta, ¿qué quieren descargar? ¿La Enterprise, la Profesional o la Community? La Community es la versión que se utiliza en entornos educativos para aprender o en definitiva en entornos que no son productivos. Le dicen descarga gratuita. Les pregunta dónde lo quieren descargar y le dicen descargar. Cuando ya tengan el ejecutable, le dan doble clic y él empieza a precargar.
Entonces, le sale este mensaje: antes de empezar debemos establecer algunas opciones para que configurar la instalación. Listo, le decimos continuar. Como ya yo lo tengo instalado, a ustedes no les va a salir exactamente igual, pero vamos a ver qué pantallas me muestra, a ver si son similares a las que me mostró al momento de que apenas iba a instalar. Entonces ya aquí, como ya yo tengo instalado, hasta el infinito y más allá. Uy, se me fue. No. Vamos a hacer así. Entonces, ay, vida berranta. Decimos descarga gratuita. El computador siempre me hace quedar mal. O sea, aquí está lo que yo les decía. Hay una precarga o predescarga. Uy.
componentes. Entonces aquí sí está lo que yo les decía. Desarrollo de escritorio.net. Miren, sería esta. Y la otra es desarrollo de plataforma universal de Windows. De aquí, solamente esas dos. En componentes individuales, bajan un poquito. Paquete de compatibilidad.net Framework 4.8. El resto queda exactamente igual. Aquí verifican dónde se va a instalar y demás. Y aquí está la opción que yo les decía. Dice instalar durante la descarga o descargar todo y volver a instalar. Yo les recomiendo que utilicen esta opción. Descargar todo y volver a instalar. Cuando ya termina, entonces les pregunta o les solicita iniciar sesión, le dicen que no y les va a cargar el entorno de desarrollo de Visual Basic. Entonces, les va a aparecer una pantalla parecida a esta. Denme un segundo. Ya esta es la como yo escogí la opción. ¿Sí me están escuchando? Que ahorita tenía retroalimentación. Chicos. Chicos. Hola. Hola. Bueno, como yo escogí el entorno oscuro o el tema oscuro, entonces me muestra esta primera pantalla de esta forma a mí. Esta va a ser la primera pantalla que usted le va a mostrar cuando le digan que no quieren iniciar sesión.
Estando en esta pantalla, les va a preguntar cómo quieren crear su primer proyecto. En nuestro caso, vamos a utilizar Visual C Sharp. Lo pueden hacer de dos formas. A través de crear un nuevo proyecto, o lo pueden hacer mediante continuar sin código. Ambas opciones son válidas y en realidad hacen exactamente lo mismo. ¿Por qué les digo que hacen exactamente lo mismo? Porque en realidad lo que hacemos por aquí o hacemos por acá es crear el proyecto. Entonces, para crear el primer proyecto o crear nuestra primera aplicación, como lo queramos decir, si lo hacemos por la opción 1 de crear proyecto, le decimos aquí, entonces, en cada una de estas opciones nosotros debemos seleccionar, como ya yo he trabajado en Visual C Sharp, ya él me muestra por defecto C Sharp aquí, pero realmente aquí lo que dice cuando se inicia por primera vez es todos los lenguajes. Entonces, en todos los lenguajes escogemos C Sharp. Donde nos pregunta todas las plataformas, escogemos plataforma Windows. Y donde nos pregunta todos los tipos de proyectos, escogemos escritorio. Una vez que ya tenemos filtrado todo, escogemos entonces aplicación Windows Forms Net Framework, es decir, la segunda opción, y le damos siguiente. Y aquí nos va a preguntar el nombre del proyecto. Entonces aquí podemos decirle conexión SQL o el nombre de proyecto que nosotros le vayamos a dar a ese proyecto. Como acá, lo primero que voy a hacer es la conexión o mostrarle cómo es la conexión con MySQL a través de Visual C Sharp. En este caso yo le voy a decir el nombre del proyecto, conexión SQL. Luego nos pide elegir la ubicación donde se va a guardar ese proyecto. Yo dejo por defecto el repositorio de proyectos que me deja la instalación. Ustedes lo pueden cambiar y personalizar la ubicación donde tengan espacio o donde prefieran ubicar ese repositorio de proyectos. Luego esta opción aparece desmarcada. Aquí aquí lo que pregunta es colocar la solución y el proyecto en el mismo directorio. ¿Qué quiere decir esto? Aquí lo que nos pregunta es si el programa, el código, nosotros lo queremos guardar en la misma ubicación donde se está ejecutando esta ejecución del proyecto. Yo recomiendo que siempre tengamos marcada aquí para que tanto la solución como el proyecto se guarden en el mismo directorio y no tengamos problemas de que en algún momento el proyecto no nos ejecuta porque no encuentra la solución o tengamos que buscar la solución o que hayan conflictos. Para mí siempre lo mejor es guardar las dos cosas en la misma ubicación. Ahora, como estamos trabajando con frameworks de Windows. ¿Qué es un framework de Windows? Bueno, empecemos por la definición de qué es Visual. Visual es un entorno de desarrollo integrado, o lo que nosotros en algún momento de pronto hemos escuchado con el término de IDE o de ID. IDE a lo que hace de referencia es a
entorno integrado de desarrollo o entorno de desarrollo integrado, como lo queramos traducir al español. Y no es más que un programa que nos permite desarrollar aplicaciones. Eso es un IDE. Encontramos IDE para Java, encontramos IDE para Python, encontramos IDE para cualquiera de los lenguajes que ustedes se puedan imaginar. Los programas que nos permiten desarrollar otros programas o aplicaciones son IDE. Entonces, ya sabemos lo que es Visual. Ahora, Visual, desde ya hace varios años, está basado o integrado con .NET Framework. ¿Qué es .NET Framework? Es, digámoslo de una manera sencilla y de que se entienda. .NET Framework es un conjunto de estructuras y tecnologías que nos permiten una programación más sencilla. Eso es lo que en una definición sencilla es un framework o el .NET Framework. Visual Studio.NET Framework es una herramienta que nos proporciona Microsoft para hacer más rápido el desarrollo de aplicaciones en lenguajes C#, en C++ y todos los lenguajes a los que nos permite acceder el Visual. Entonces, dado que está formado por herramientas y librerías, con ellas podemos crear todo tipo de aplicaciones, desde las tradicionales aplicaciones de escritorio hasta aplicaciones para Xbox, pasando por desarrollo web, desarrollo de aplicaciones para la Windows Store, desarrollo de aplicaciones para Windows Phones, hasta incluso aplicaciones para el servidor WCF de Windows. Profe, ¿qué es el servidor WCF de Windows? WCF es un servidor que nos provee Microsoft para la creación de aplicaciones que están orientadas a servicios o que trabajan en la nube. Ese servidor WCF nos permite desarrollar y compilar aplicaciones distribuidas que trabajan desde la nube. Entonces, de manera muy rápida y resumida, eso es Visual y eso es .NET Framework, por si en algún momento le llegan a preguntar. Visual Basic es el entorno o el programa que nos permite desarrollar otras aplicaciones y .NET Framework es el conjunto de herramientas y librerías que nos permiten desarrollar de una manera más rápida y eficiente esas aplicaciones. Entonces, esos son los dos primeros componentes que vamos a utilizar. El segundo es el cliente MySQL, que ya sabemos, ya lo hemos trabajado durante todas estas sesiones. Y el otro que les comentaba era el conector que nos va a permitir enlazar .NET o Visual con MySQL, es decir, con el sistema de gestión de base de datos, que en nuestro caso es MySQL. Una vez que ya le dimos el nombre del proyecto y la ubicación, le decimos crear. Vamos a ver hasta dónde alcanzamos. De pronto no a mostrar, a desarrollar el código, pero sí podemos por lo menos mostrarle cómo hacemos referencia a la conexión. Entonces, como se podrán imaginar, es un poquito bastante pesado. Entonces, es bueno tener un computador con unos recursos más o menos para que nos permita trabajar de manera eficiente. Ay, aquí yo tenía esto aquí abierto. Vamos a cerrar. Por eso que no me ejecutó. Ya ahí va, ahí va. Listo. Entonces, como ya yo trabajo con C#, o mejor dicho, en
En Visual.net, digamos que ahí yo tengo organizada la interfaz de cómo quiero que me muestre el entorno de desarrollo Visual.net. Normalmente solamente me muestra el formulario o el primer formulario y me muestra aquí la ventana de las propiedades de ese formulario. Yo por acá le puse este tab para que me muestre los elementos que yo voy a ir ingresando en el formulario, y acá en este lado tenemos cuáles son esos elementos. En algún momento han trabajado con Visual.net o con Visual Studio, allá el viejito. Chicos, chicos, hola. No, profe, disculpe. Con ninguno de los dos, ni con Visual.net ni con Visual Studio, el primerito que existió, que no era orientado a objetos ni nada. No, profe. Bueno, entonces, aquí sí toca ya un poco de autoestudio y de necear y de buscar tutoriales y eso. Yo voy a tratar de explicarle lo más detallado posible, pero sí es bueno que cuando tengan el espacio se busquen un cursito, un tutorial de Visual C# para que lo conozcan a profundidad. Entonces, lo primero que él nos va a mostrar es un formulario. Nosotros lo que vamos a hacer es emular lo que nos muestra, por ejemplo, el Workbench cuando nosotros nos vamos a conectar a nuestro servidor de base de datos. Este no me pregunta contraseña porque ya yo le dije que no me mostrará contraseña al conectar, pero yo creo que este también. Bueno, entonces vamos a crear uno nuevo. Nosotros lo que vamos a hacer es emular esto, omitiendo que le vamos a decir un nombre de conexión. Aquí vamos a decir conexión prueba, solamente para prueba. Nosotros lo que vamos a hacer es emular este formulario, es decir, vamos a preguntar cuál es el host al que nos vamos a conectar o al servidor al que nos vamos a conectar, cuál es el puerto, cuál es el usuario con el que nos vamos a conectar, cuál es la contraseña que se va a utilizar y cuál es la base de datos a la que nos vamos a conectar. Eso lo vamos a emular acá. ¿De qué forma? A través de un formulario. Yo creo que los formularios sí los deben conocer. Entonces vamos a colocar aquí entonces para la conexión necesitamos, perdón, entonces para cambiar, ojo aquí, para cambiar lo que dice el label, nos vamos a la propiedad test del label. Entonces lo primero que debemos poner es preguntar o que el usuario pueda identificar qué es lo que va a poner en la caja de texto que vamos a poner al lado. Entonces ahí vamos a poner servidor. ¿Qué es lo segundo? Vamos a volver acá. El puerto. Entonces volvemos acá. Puerto. Volvemos acá. Puerto
usuario, password y base de datos a la que nos vamos a conectar. Entonces, puerto, ya lo tenemos. El otro es usuario. Lo otro es que necesitamos la contraseña. Y lo otro es a qué base de datos nos vamos a conectar. Entonces, eso es lo que le vamos a preguntar al usuario para generar la conexión. Esa información, ¿a través de qué la vamos a pedir? A través de unas cajas de texto. Entonces, PGR, está, testbox. Aquí vamos. Para copiar el mismo objeto y no tener que estar dándole clic acá y arrastrando acá, lo único que hago es seleccionar el objeto, presiono la tecla control y automáticamente él me genera el mismo objeto o hace la copia del mismo objeto. Entonces vamos a separarlos aquí un poquito. Vamos a separar aquí un poquito. Vamos a separar aquí un poquito. Vamos aquí a alinear. Vamos aquí a alinear. Pero se me fue el clip. Alinear. Vamos a recoger el formulario. ¿Qué me hace falta, chicos? ¿Qué me hace falta en el formulario? Si yo quiero generar una conexión. ¿El servidor? No. O sea, hablando de la interfaz. Digamos que yo les mando a hacer un formulario. ¿Qué le hace falta a ese formulario para yo poder decir conecte? Chicos, si es un formulario, ya yo tengo la información. Digamos que ya yo puse la información aquí, 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 aquí. ¿Qué falta para yo poder decir conectar? ¿El botón? A veces yo los veo como un poquito lentos, chicos. Entonces aquí pongo un botón, busco la propiedad test, en este caso, la encuentro en font. En test, ojo con esto, en test cambio lo que dice el botón. Entonces aquí yo le digo conectar. Y eso es lo que muestra el botón. Pero yo voy a necesitar cambiar el nombre del objeto. Es decir, en estos momentos el botón se llama botón 1. Por norma, por buena práctica, uno debe identificar sus propios componentes. Entonces yo, por ejemplo, le puedo decir el nombre de este objeto es BTN o botón conectar. Y eso mismo voy a hacer con cada una de las cajas de texto. Esta caja de texto va a ser txt.servidor txt servidor
esta va a ser txt puerto, esta va a ser txt usuario. Estos son nombres de ejemplos. A lo que quiero llegar es que cada objeto debe tener, o yo les debo poner un nombre que me permita identificarlo. ¿Por qué? Porque de esa forma, al momento en que yo empiece a generar mi código, que va a ser txt, simplemente base de datos. Al momento de que yo empiece a generar el código en el botón conectar, yo tengo que saber cómo hacer referencia a cada uno de estos campos o cajas de texto que son las que tienen los campos. Pero eso lo vamos a ver en detalle en la sesión de mañana. En la sesión de mañana, por favor, lo ideal es que ya tengan instalado el Visual para que vayamos haciendo en línea lo que yo vaya haciendo acá, ustedes lo vayan haciendo en su casa para que si les sale algún error o algo, podamos ir corrigiéndolo aquí en línea y para que vayan haciendo las preguntas y responderlas de manera más efectiva de ser necesario.